11:43, continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte le damos la bienvenida a Axier Amuyzarra, periodista, nos acompaña desde España para ampliar un poco más de lo que ha sucedido en estas elecciones de este domingo, elecciones regionales en Cataluña. Axier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes desde aquí y buenos días para vosotros, para allá desde allá. Axier, hemos visto lo que ha sucedido este domingo, hemos visto un auge del partido de Pedro Sánchez, pero no logran una mayoría absoluta. Por eso ahora Cataluña va a vivir un reto político. Bueno, en primer lugar hemos visto que el llamado efecto Sánchez ya tuvo también éxito en las elecciones vascas desde hace poco, después de un mes, y vuelve otra vez más a producirse ese nuevo éxito en estas elecciones catalanas. Salvador Illa mejora su registro anterior y cada vez está más cerca de poder ser presidente de la Generalitat. Ahora bien, ¿qué escenario se nos abre en este caso tras las elecciones? Estamos viendo que, por ejemplo, por un lado, las fuerzas soberanistas o independentistas han entrado en una profunda crisis, una grave crisis entre ellas. Además, es un choque de trenes, con lo que incluso el propio RC, ¿no? Aragonés, que era el anterior presidente de la Generalitat, pues ni siquiera va a recoger su acta de diputado debido al fracaso estrepitoso que han tenido en las elecciones, por su parte, ¿no? Sabemos también del enfrentamiento que, como estamos diciendo, viven las dos fuerzas soberanistas. Entonces, vamos a ver en qué manos va a quedar ahora mismo la gobernabilidad catalana, porque estamos viendo que Salvador Illa, como ganador en tanto en diputados como en número de votos, por ejemplo, pues debería ser, según la lógica, ¿no? La lógica aritmética, puede encontrar esa salida a ser presidente de la Generalitat. Ahora bien, ¿qué nos ocurre? Que Puigdemont ya ha vuelto a marcar un poco lo que son los tiempos, las marcaba antes en las elecciones catalanas, en la pre-campaña y la campaña, y lo está marcando ahora después en la post-campaña, ¿no? Ya ha dado ese paso hacia adelante, ha dicho que quiere ser presidente, investido un presidente, pero ya no solo de la primera vuelta, sino él mismo confirma que podría haber una segunda vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un bloqueo posiblemente en el Parlamento catalán, si no se producen esos acuerdos, esas negociaciones entre partidos, que el propio Puigdemont ya avisa de que va a haber un Parlamento, con lo cual ya está dando otra vez nuevos tiempos, está marcando en la estrategia, la hoja de ruta que van a seguir ahora mismo ya las negociaciones políticas para llegar a una gobernabilidad en Cataluña, obviamente. Vemos que las otras fuerzas, el resto de fuerzas, sean constitucionalistas o no sean constitucionalistas, van a tener que hacer grandes, digamos, cálculos y sobre todo grandes hipótesis para poder llegar a una gobernabilidad segura, tanto en el bloque constitucionalista, que parece ser casi imposible porque obviamente el Partido Socialista no se va a unir ni va a apoyar ningún recibo de los de ultraderecha como Vox, y en las fuerzas soberanistas, las fuerzas independentistas, el problema está en que no se van a poner de acuerdo porque son capaces, ha dicho ya la República Catalana, RC, que incluso se pasan a la oposición sin necesidad de negociar ni apoyar ni siquiera una posible candidatura de presidencia de Salvador Illa. Entonces vamos a ver que queda todo abierto. Pero de momento sí que ha habido aquí dos protagonistas totalmente diferentes. Uno, Salvador Illa, que es el primero que ha ganado, digamos que ha ganado las elecciones, entre comillas, ¿no? El número de votos y el número de escaños. Y el segundo, el que no ha sido ganador, pero se está vendiendo como un ganador oficial, o en este caso va a ser Carlos Puigdemont, que ya ha marcado la estrategia, ya ha marcado que quiere ser presidente y va a condicionar su decisión, obviamente va a condicionar todo el devenir de los próximos días en las negociaciones que tengan lugar en el Parlamento para formar ese gobierno, para formar ese Parlamento, ¿no? No veo que haya una votación o que digamos que haya una solución rápida o pronta a corto plazo de este caso, ¿no? Creo que ahora mismo va a haber una especie como de impasse largo entre lo que se producen las negociaciones, y veremos a ver ahí si las tensiones que se fomentan y las tensiones que ya surgen entre las formaciones aguantan y resisten para que Puigdemont tenga ese apoyo que le lleve, aunque sea una mayoría simple, que le lleve a tener la presidencia de Cataluña, o si en este caso Salvador ya consigue, por ejemplo, que RC se una a ellos, más un apoyo continuado de los comunes, que ya más o menos se suele decir que ya están también ya marcando su preferencia a Salvador Illa, con lo cual estaríamos viendo también esa tercera vía que Salvador Illa podría obtener para así poder ser investido presidente. Pero digo que esto se va a alargar en el tiempo, las negociaciones van a ser duras y veremos a ver si la tensión no termina por saltar por los aires, donde veremos quizás un posible enfrentamiento, por un lado, el Partido Socialista con sus socios de gobierno
y segundo, las fuerzas independentistas para ver quién iba más o menos a conseguir ser la fuerza mayoritaria independentista en el Parlamento y de ahí tener también, obviamente, las llaves del gobierno y sobre todo la presidencia de la Generalitat. Pero sí que es verdad que el efecto Sánchez ha marcado otra vez las elecciones, el efecto Sánchez funcionó en las elecciones vascas y el efecto Sánchez ha hecho que Salvador Illa tenga casi una decena más de escaños que en su temporal, que en la anterior presentación en las elecciones. Ahora vamos a tener que ver si desde Madrid se da también permiso y sobre todo también independencia a las negociaciones que tenga Salvador Illa dentro de Cataluña con los propios con los socios de gobierno y con los partidos, digamos, de corte soberanista, o si va a ser al final una imposición también de los socios de gobierno que tiene Madrid de cara a Salvador Illa, una cesión de derechos y que Salvador Illa dé un paso al lado y digamos, ofrezca la presidencia o la posibilidad de la presidencia a Puigdemont, en este caso para que sea presidente de la Generalitat, donde se vería una concesión de derechos que veríamos a ver también cómo podría estar o explotar dentro de lo que digamos la masa social del Partido Socialista, que lo que quiere es que Salvador Illa, o como bien ha dicho la mayoría, Salvador Illa sea el presidente de Gran Cataluña. Pero vamos a ver, ahora juegan ya todas las partidas que no se muestran encima de las cartas no se van a mostrar encima de la mesa, al contrario, se va a ver unas partidas, digamos, subjetivas donde cualquier negociación va a intentar, pues, digamos, socavar sobre todo también el poder no solo de Madrid, sino también de las otras fuerzas para borrarlas del mapa político catalán. Hemos visto cómo Ciudadanos ha desaparecido completamente, Podemos, los comunes, tienen una representación muy pequeña en este caso, y Partido Popular y Vox, que no es que estén condenados a entenderse porque ni siquiera tienen la posibilidad de poder ayudar, ni apoyar, ni formar un gobierno constitucionalista. Axier, y además, ¿cuál es el costo político que podría tener esto en Pedro Sánchez, en la política, donde hay una feroz reacción también de la derecha y además hemos visto como en Cataluña ha sido otros temas protagonistas, quizás la crisis inmobiliaria, también el tema de la sequía, pasó a segundo plano la reivindicación de Cataluña a nivel social, de opinión pública, y eso se reflejó en estas elecciones? Sí, así es. Yo creo que ya el fervor independentista que había surgido antes en Cataluña, obviamente ahora ya no es el mismo, ¿no? Esas llamas se están apagando. Lo estamos viendo ahora mismo como RC ahora va a ser ya casi, digamos, una representación simbólica, ¿no? En cambio, Junts, por lo menos, ha subido, pero no mantiene tampoco esa fuerza, digamos, ni esa fuerza social ni esa fuerza moral para poder tener una presidencia de facto, ¿no? Como decimos ahora mismo, veremos a ver que Sánchez, porque ahora lo que está en las manos es que Sánchez sí que es verdad que ha ganado las elecciones, no Sánchez, sino el Partido Socialista, pero bien se va a enfrentar a que si quiere gobernar o quiere mantener un cierto poder en Cataluña va a tener que realizar una serie de condiciones muy importantes. Una de ellas no puede pasar porque le ceda el poder a Puigdemont para ser el presidente de la Generalitat, porque eso tampoco le va a condicionar ni le va a favorecer en la política nacional, ¿no? Donde digamos que la gente lo va a ver como una nueva, digamos, venta de España hacia los intereses catalanes, ¿no? Y eso, sobre todo en el seno del Partido Socialista, va a surgir un gran enfrentamiento y va a poder otra vez debilitar esa figura de Pedro Sánchez, que siempre es una persona que además está acostumbrada a retomar fuerzas, ¿no? En cuestiones de anuncios o de movimientos políticos, y en este caso pues vamos a ver cómo le puede afectar esto. Salvador Illa, yo creo que en este caso ya es una persona que está, digamos, amortizada. Ganó las primeras elecciones, las elecciones anteriores las ganó estas elecciones, no ha conseguido gobernar. Veremos a ver si ahora la figura de Salvador Illa puede ser que consiga cerrar con una retirada que beneficie digamos, a un bien común. Ahora veremos a ver cuál es ese bien común. ¿Ceder la presidencia de la Generalitat o ceder, por ejemplo, los intereses de Cataluña que puedan ser igual vistos o condicionados con el tema del independentismo, que cerremos un capítulo por siempre para que sea Puigdemont presidente de la Generalitat y Cataluña sea un Estado soberano dentro de la Constitución española y dentro de la forma dentro de la forma integrada de las comunidades autónomas? O en este caso veremos si Puigdemont, encima de ser presidente, de adquirir beneficios y ventajas, digamos, por parte del Partido Socialista y del Gobierno de España, va a seguir además con su trayectoria, su hoja de ruta hacia el independentismo, encima ya upado con una presidencia de la Generalitat. Muchísimas gracias, Axier, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Un placer.
Axiera Moizarra, periodista, nos acompañó desde España. Hemos revisado un poco más y profundizado también lo que está sucediendo en las elecciones regionales en España. Hemos visto lo que ha sucedido este domingo y a Regreso a Noticias Globovisión Internacionales revisaremos otras informaciones de última hora en materia.